Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Hace un año, 655.302 panameños le dieron el voto de confianza a quien hoy dirige las riendas de este país. Estamos hablando del 33.35% de la población. El presidente de la República en ese entonces promete sacarnos del letargo económico y acabar con la corrupción. Pero llega la pandemia y todo cambia. Hoy en día nosotros vemos a un Panamá que enfrenta una caída importante de sus ingresos, un sistema de salud que está a punto de colapsar y esto tengo que decirlo con mucha tristeza, las muertes por la COVID-19 superan las 1.000 personas en nuestro país. Nos preguntamos entonces como panameños, ¿dónde está el presidente de la República? Bueno, el presidente de la República se encuentra hoy en Tonosí y nos ha permitido una entrevista exclusiva para Cara a Cara, para responder todos aquellos temas que aquejan a nuestra nación. El mandatario de la nación, Laurentino Cortizo, habla en exclusiva para Cara a Cara. Presidente Cortizo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, a un año de su gestión gubernamental, usted señalaba 125 acciones y todos los panameños nos preguntamos hoy en día cuántas de esas acciones con esta pandemia usted ha podido cumplir. El panorama cambió, el mundo cambió y quiero arrancar por esto muy puntual, presidente, desde aquí, desde una finca en Tonosí, donde usted durante esta semana se reunía con algunos productores de arroz. ¿Cómo califica Laurentino Cortizo este primer año de gobierno marcado por una pandemia? Primero, gracias Dorcas por esta oportunidad de conversar al país. Este primer año ha sido un año, no ha sido fácil, un año donde cuando llegamos al gobierno, primero llegamos con un plan de acción que fue construido con más de 1.500 profesionales y técnicos. Y allí es donde están las 125 acciones prioritarias. En ese plan de acción e inclusive en el PEC, que es el plan nacional que requerimos por ley, no existe la palabra pandemia, no se encuentra la palabra pandemia. Nosotros llegamos con una situación complicada desde el punto de vista fiscal, con cuentas por pagar, usted lo conoce, más de 1.700 millones de cuentas por pagar, intereses preferenciales a bancos más de 400 millones, al Seguro Social más de 400 millones, a los docentes se le debía alrededor de 39 millones, productores 40 millones. Y en esos 8 meses se fue avanzando y cancelando esas deudas que heredamos. Llega el 2020 y enero y febrero las recaudaciones de los ingresos corrientes superan el 11% de lo proyectado. Estábamos bien hasta ese momento. O sea, esos 2 meses ya nos decían, el camino, vamos por un buen camino. O sea, las recaudaciones mejoraron 11% y eso nos daba una buena señal. Sin embargo, bueno, el mundo, todos nosotros, todas nuestras generaciones, nos llega una pandemia. Ninguna de nuestras generaciones ha vivido algo como lo que estamos viviendo ahora. Y ya con la pandemia te cambia el panorama. Eso que fue un esfuerzo de muchos panameños en poder tener un plan de acción bien estructurado con sus 5 pilares y acciones prioritarias, obviamente en este momento se tiene que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque los ingresos que recibe el gobierno del Estado ya no son lo suficiente como para poder en este momento poder entonces ejecutar todo lo que está en ese plan de acción. ¿Cuánto han caído, presidente, los ingresos en este momento? Los ingresos corrientes alrededor de un 60%. O sea, estamos hablando de cantidades muy considerables. Eso nos pone en números rojos a nosotros. Sí, o sea, es una situación donde hay que saber manejar. Afortunadamente nosotros, Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos a un extraordinario ministro con toda la experiencia, doctor en la universidad, estudió en la Universidad de Chicago, muy reconocido y respetado en instituciones multilaterales, tiene un buen equipo, una combinación experiencia con juventud. Y hemos estado haciendo los ajustes que se requieren
para poder, dentro de esta primera fase, lo que presenté el 1 de julio en la Asamblea, o sea, una primera fase de un plan de recuperación económica, de alivios a diferentes sectores, yo le llamo a los 5 Panamás, que pueda ser un plan que sea viable, o sea, no llegar el 1 de julio y prometer algo que yo no podía cumplir. Entonces, en ese sentido, yo me siento tranquilo. Sí, pero en la práctica me tocó vivir esta semana, presidente, un tranque de 3 horas en la autopista Arraiján-La Chorrera. ¿Sabe por qué? Protestas porque las personas no reciben el bono solidario. Y lo que se preguntan los panameños es, ¿qué está pasando con esa ayuda internacional? Porque, presidente, $100 de bono no alcanza para nada y nadie puede vivir con esta cantidad de dinero. ¿Y qué hace el panameño? El panameño sale a la calle para buscar más dinero cuando se le acaban esos $100. Ok, fíjate, y es bien importante. Nosotros, cuando llegamos, por ejemplo, tuvimos que salir y ahí hubo una emisión de bonos de 2.000 millones de dólares. ¿Para qué fue? Para poder pagar una cantidad de deudas que encontramos. Cuentas por pagar por más de 1.700 millones de dólares. Eso era importante, o sea, teníamos que pagar eso. Te mencioné algunas. Lo otro es que nosotros también hemos tenido, o sea, desde el punto de vista de presupuesto, necesitar esos préstamos, esos recursos afuera para poder cumplir con el presupuesto. Y lo otro es el tema, por ejemplo, de los recursos que se han tenido que utilizar para poder apoyar el sistema de salud. Y por otro lado, los apoyos sociales, el Panamá Solidario. Nosotros estamos atendiendo más de 1.400.000 personas y esta pandemia va a durar muchos otros meses. Yo no voy a comprometerme en algo de decir una cifra que puedo de repente sostenértela por 1, 2, 3 meses y después no la puedo sostener. Lo que sí nos hemos comprometido adicionalmente a ese bono de 100 balboas, que queremos y vamos en ese camino de pasarlo del bono, ese físico, a lo que es el vale digital. Ya nos faltan un par de circuitos. Uno de los circuitos que me falta, por ejemplo, es el 85, La Chorrera, que va a pasar del bono, papel, a el vale digital. Mucho más rápido, transparente, mucho mejor. ¿Qué nos hemos comprometido nosotros? La República de Panamá tiene 1.600 millones en subsidio. No hemos quitado ninguno y se han pagado a tiempo. ¿Qué subsidio? Red de oportunidades, 50 balboas. Senapan, 50 balboas. 120 a los 65, 120 balboas. Ángel Guardián, 80 balboas. Y si te vas por allí, el subsidio eléctrico, el subsidio al tanque de gas, 1.600 millones de dólares. O sea, si estás recaudando menos y el compromiso del gobierno es, hey, esos subsidios 1.600 más este complemento que son los 100 balboas, nosotros en una situación como esta tenemos que ver cómo podemos sostener, porque esta pandemia no se va a ir pronto. Pero el que recibe el subsidio también recibe el bono. El que recibe subsidio, los subsidios, también recibe el bono solidario, que es un complemento a los subsidios, condicionado a comida y medicamentos. El vale digital mucho mejor, ¿por qué? Porque el sistema te dice quién compró, primero te dice qué saldo tienes, entras y te dice tienes tanto de saldo, qué persona compró, dónde compró y qué compró. Que eso es bien importante, o sea, no lo puedo estar utilizando para otra cosa que no sea comida y algo de medicamentos. Sí, pero ¿qué ha pasado? La logística ha fallado porque aquí los panameños están saliendo a protestar porque tienen hambre. ¿En qué se está fallando? Siempre se hacen ajustes porque en momentos de esta naturaleza, que tú hables de 1.400.000 personas, 1.300.000 personas, el tema de la logística se complica. O sea, por eso es la importancia de ir pasando, como en efecto hemos ido pasando ahora con el 88, que acabamos de pasarlo del bono al vale. Eso es bien importante porque es mucho más rápido y evita que una persona vaya a tu casa y te entregue ese bono y que te ponga a firmar.
O sea, evita muchas cosas. Entonces, yo siento de que con lo que nosotros tenemos, o sea, es con lo que podemos arropar. O sea, no podemos estar prometiendo cosas que no vamos a cumplir y que no vamos a sostener en el tiempo. A mí me gustaría, obviamente, entregar mucho más, por supuesto. Pero, ¿y cuando no lo tengamos, qué digo? Sí, pero nosotros tenemos una de las economías más pujantes de toda América Latina. Guatemala, El Salvador le da un bono mayor al que se le da a los panameños. ¿Qué tiene usted que responder, presidente? Yo sí creo que sería bueno verificar. Yo no voy a entrar aquí a comparar entre países hermanos. No me gusta hacerlo. Lo que sí te puedo decir es que Panamá tiene $1.600.000 en subsidios y que esto es adicional, es un subsidio a la familia tal como lo contempla la Constitución, es adicional a lo que ya tiene el panameño. O sea, eso es lo que es. Yo no quiero entrar a comparar lo hecho personalmente, pero se está haciendo lo que nosotros podemos sostener en el tiempo. No queremos hacer una promesa que después no se pueda cumplir, que caiga muy bien, pero después no se pueda cumplir. Yo no, o sea, no quiero hacer ese no es el estilo mío. Claro, y tenemos que saber que mientras no tengamos la vacuna, vienen meses difíciles. Dejemos ya a un lado las protestas por bono solidario y vamos al tema de las protestas que día a día están haciendo médicos y enfermeros. El personal de salud no tiene lo básico de protección, que son mascarillas y son batas. Por un lado, las autoridades están diciendo que les proveen de estos recursos, pero, presidente, en la práctica eso no es así. ¿Quién miente al final del camino y por qué no se les provee a esos héroes sin capa? El personal de salud, como fuerza pública, es un personal que nosotros tenemos que garantizarle. Yo no quiero decir bajo cualquier condición porque ya entramos en ya terreno que no, o sea, el tema de transparencia es muy importante. Garantizarle su equipo de seguridad. Y en ese sentido fue que se hizo la iniciativa de tener un centro conjunto de compras, MINSA, Caja del Seguro Social, con Contraloría en el mismo equipo y contrataciones públicas para poder agilizar las compras. Presidente, voy a leer textualmente unas palabras que usted precisamente daba al inicio de esta pandemia. Usted decía que la decisión para atacar la pandemia se basa en evidencia científica. Sin embargo, hoy en día nosotros vemos un sistema de salud colapsado, vemos que agoniza específicamente, sobre todo en los centros hospitalarios donde los médicos dicen que no hay cama. Han salido muchos directores médicos en distintos puntos del país y también hemos visto que los mismos hospitales privados no cuentan con ese recurso. ¿Dónde está la hoja de ruta? Los casos de COVID van en aumento y nosotros vemos comunicados del MINSA. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el presidente de la nación? Esa es la pregunta que se hacen los panameños. Mire, las estrategias sí existen, pero esto es cambiante día a día. Por ejemplo, en el caso particular de Panamá, ustedes me dicen, bueno, ¿cómo es que ese porcentaje de positividad se mantiene ahí en 35, a veces te baja un poco, a veces te sube un poco? Y yo le digo, ese porcentaje, por ejemplo, podemos bajarlo, pero sería maquillar cifras. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Concentrarnos, independientemente que se hacen pruebas en otras provincias, concentrarnos en las provincias donde más casos hay. Que sabemos que hay más casos, provincia de Panamá Oeste, Colón, y allí es donde nos hemos estado concentrando, independientemente de que hay otras provincias que lo están haciendo. Yo acabo de ver, por ejemplo, los equipos de trazabilidad aquí en el Valle de Tonosí. Entonces, ese aumento, y nosotros queremos llevarla a 4.000 pruebas diarias, no 3.000, 4.000 pruebas diarias. Si podemos conseguir más pruebas, las vamos a conseguir. Si hay una hoja de ruta, obviamente, como otros países, se han disparado los casos, países que en su primera fase, incluyendo Panamá, una fase que fue buena, Israel, perdón, o sea, yo no digo que se haya fallado, porque no puedo decir, o sea, es un virus donde tienes asintomáticos, que no sabes exactamente quién tiene el virus y quién está contagiando, está infectado pero no se sabe. Entonces, no es un virus, es un virus invisible. Entonces, la idea, obviamente, es saber ir buscando el positivo, y eso es lo que hemos estado haciendo, buscando el positivo. Obviamente se han aumentado,
requieren más camas hospitalarias, requieren más unidades de cuidado intensivo y en ese sentido, ¿qué se está haciendo? Debemos tener para este lunes 160 camas en el Figali, camas en línea, y se está ya llegando a un acuerdo para tener entonces, estoy hablando camas hospitalarias, no estoy hablando unidades de cuidado intensivo, debemos tener un acuerdo con el Centro de Convenciones Amador para tener allí también camas en línea 750 y medicamentos para tratar a los pacientes. Ya llegó un antiviral, está llegando el Remdesivir, en hoteles, hospitales vamos a estar usando la hidroxicloroquina, o sea, estamos, por ejemplo, los domiciliarios, se está entregando el kit domiciliario que incluye un oxímetro que es sumamente importante porque le indica a la persona, al positivo, cómo está tu nivel de oxígeno. Si está en 93 o bajo de 93, hay un problema serio. Entonces allí, a la llamada para entonces poderte sacar y hacerte un tratamiento fuera de tu casa. Recuerdo una entrevista que le hice al viceministro Sucre, hoy ministro de Salud, que cuando se iba a abrir el segundo bloque, él decía que se sentían un poco intranquilos, pero presidente, aquí se levantó la cuarentena, se abrió el segundo bloque y nosotros perdimos el control. Las cifras se han disparado y no hemos podido mitigar ni controlar todavía el nivel de contagios. Y el sistema de salud prácticamente ha colapsado. Mire, voy a la primera pausa, pero hay sectores que están pidiendo la reapertura del tercer bloque. ¿Cómo se va a hacer esto y realmente qué representa esto para los panameños? Pero su respuesta, presidente, la vamos a conocer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, hablando en exclusiva aquí, en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara directamente desde Tonosí, hablando en exclusiva con el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Presidente, en el bloque anterior dejaba una pregunta en el tintero y es el tema de las presiones que usted puede estar recibiendo como mandatario porque todo el mundo quiere y todo el mundo pide en este momento. Yo decía, se levantó la cuarentena, se abrió el segundo bloque y aquí nosotros perdimos absolutamente todo lo que habíamos ganado. Y quiero hacer esta acotación. Panamá era un ejemplo en el mundo y en América Latina por las cosas que se estaban haciendo. Hoy en día, presidente, hay países que no nos quieren, no quieren recibir a panameños por el temor y por la alta incidencia de casos, tanto de contagios como de muertes por la COVID-19. Ahora, en la mente del presidente Laurentino Cortizo está abrir un tercer bloque. Mira, déjame decirte lo siguiente. El tema de presión en momentos de esta naturaleza, inédito, que nadie lo ha vivido, son normales. Al final de cuentas, tú tienes que tener suficientes elementos para tomar decisiones que tengan algún sentido dentro de la gran incertidumbre de una pandemia. Tú tienes el balance importante salud. ¿Cómo vamos nosotros avanzando día a día para ver cómo controlamos el avance de la pandemia? Eso es importante, ver cómo aseguramos, por ejemplo, el equipo de seguridad de los trabajadores de la salud, cómo aseguramos los medicamentos, cómo podemos ir avanzando en el tema de camas hospitalarias, camas de unidades de cuidado intensivo, los monitores, los ventiladores, o sea, todo este tema y medicamentos. Y ese es por un lado. Por otro lado tienes al sector privado. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Todos los lunes a las 10 de la mañana, todos los lunes en Presidencia se reúne el equipo salud con otros ministerios, o sea, el ministro de Comercio, la de Trabajo, Economía y Finanzas. El equipo de salud hace una presentación a los presidentes de los gremios del sector privado. Ese es a las 10 de la mañana. Y de allí analizan ver no el bloque en sí, sino una actividad. Y sale entonces una recomendación que me llega el lunes en la tarde a mí como presidente. Y de ahí donde se toma entonces la decisión, vamos a abrir, por ejemplo, bloque 3 Los Santos, que fue esta semana que acaba de pasar. Del bloque 4 para Los Santos sacaron el tema de restaurantes y fondas. Entonces, así es que se va haciendo. Igual el tema, por ejemplo, del mini hub humanitario. Entonces, es un proceso, es un balance. Mira, en efecto, la apertura del bloque 2, y eso así está, el estudio que lo presentan, se presenta todos los martes en la tarde,
cuando ves la cantidad, cómo se sube los positivos por bloques, ves que en el bloque 2 automáticamente suben los positivos. Una decisión apresurada, presidente. No, no es apresurada. En algún momento tienes que tomarla porque es fácil decir a alguien que es asalariado, decir, hey, vamos con una cuarentena total. Pero es que lo que pasa es que en este país no todos son asalariados. Entonces tienes que llevar es un balance. Sí, el centro de todas las decisiones es el ser humano, su salud. Pero allí tiene que tener ese balance porque hay personas que requieren los informales. Vuelvo y repito, para alguien que es un asalariado, hey, no hay problema, hey, vámonos a una cuarentena absoluta. Ahí es donde viene el manejo. Sí, sin duda, y eso digo, eso se refleja en los estudios epidemiológicos, sí, se subieron los positivos. Entonces ahí es donde viene el tema de ver cómo nosotros no abrimos algunas actividades mientras vamos viendo el manejo de la capacidad hospitalaria. ¿Se va a dosificar el bloque 3 entonces? O sea, nosotros hablamos de bloques o actividades. Lo que estamos prefiriendo es ir por actividades. ¿Por qué? Porque tenemos que ir muy pendiente de la capacidad hospitalaria. O sea, si nosotros no podemos, por ejemplo, ha ido subiendo, por ejemplo, los pacientes en cama, ¿okay? Y está subiendo, y ha ido subiendo también pacientes de unidad de cuidado intensivo. Entonces, ese es un tema de que sabemos perfectamente bien que de abrirse, vamos a decir, un tercer bloque que no se va a abrir, estamos hablando de actividades, eso puede inclusive aumentar el contagio. Vuelvo y repito, es muy complicado, por ejemplo, saber que tienes un virus con asintomáticos. Y hay muchos asintomáticos dando vuelta en el país, en el mundo, que están contagiando. Ahora, presidente, una pregunta. Si esto se nos escapa mucho más allá de los números como están, cuarentena total sería una opción que, como usted bien lo ha dicho, es el presidente quien toma las determinaciones y la decisión. Cuarentena total es hacia donde tendríamos que regresar para evitar o tratar de mitigar un poco los contagios. No puedes excluir ninguna decisión. No puedes excluir ninguna decisión. Lo que sí hay que ir haciendo paso a paso es ir fortaleciendo el sistema de salud público para ver cómo vamos abriendo otras actividades. Y lo otro que es importante, lo otro que es importante es el comportamiento, el autocuidado de cada uno de nosotros. Porque es fácil hablar, no, el gobierno, discúlpame, el gobierno no te ha dicho a ti que debes ponerte la mascarilla como la tienes tú y la tengo yo. El gobierno no te ha dicho que tienes que ponerte la mascarilla, por ejemplo, guindada de la oreja o en el cuello. Te ha dicho que hay un distanciamiento. O sea, el tema tiene que ser un tema donde todos tenemos que cooperar, todos tenemos que buscar la manera de ver cómo podemos ayudar, porque esto es un problema de todos, o sea, no es solamente el gobierno. Entonces, tenemos que cuidarnos. Y tenemos que cuidar especialmente a los adultos mayores, porque si tú ves yo las veo todas las tardes, o sea, las edades, o sea, adultos mayores con enfermedades crónicas, riesgo, hipertenso, el tema de cáncer, o sea, tenemos que cuidarlo, porque la mayoría de los que están falleciendo son mayores de 60 años. Entonces, no es solamente el gobierno, no es solamente el hay que, porque es muy fácil y lo he repetido en muchas ocasiones, hay que hacer. Es muy fácil en una oficina o en el den de una casa o en una playa comenzar al hay que. Pues esto es mucho más que hay que, aquí hay que hacer, aquí todos tenemos que comprometernos a cumplir todas las normas. Yo sí quisiera también abrir los bloques. Por supuesto. ¿Qué le dice el sector privado, presidente? No, el sector privado, fíjate tú, el sector privado panameño en general entiende la situación. Vuelvo y repito, se han estado reuniendo todos los lunes a las 10 de la mañana. Entiende la situación. Ellos la están viviendo también porque sus ingresos
han bajado, han mermado significativamente, igual en el gobierno. Si tú tienes empresas que no están funcionando, no están recibiendo ingresos, a la vez no están pagando impuestos, a la vez no pagan cuota obrero patronal. O sea, tienes una cadena en la economía que obviamente nos afecta a todos. Ustedes lo han vivido, los medios lo han vivido, que han tenido que tomar decisiones muy duras. Estoy seguro que las decisiones que han tenido que tomar los medios y otras empresas no han sido fáciles. Pero todo es producto de algo que nos llegó de una manera que sorprendió el mundo. Sorprendió el mundo de una manera impresionante, es monumental. Los retos son monumentales. ¿Y qué requieren? Requieren el apoyo de todos. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Si tú vas nadando contracorriente, ¿qué es lo que tú esperas de tus compañeros? ¿Que te jalen la pierna o que te ayuden a seguir avanzando, independientemente de que sea contracorriente? Que me ayuden. Que te ayuden. Pero bueno, eso no es lo que está pasando. No, yo no he dicho eso. No, le pregunto. No, yo no he dicho eso. ¿Qué se requiere? Que todos avancemos contracorriente, contra el virus. Ese es el enemigo. Por eso es que yo hablo de la importancia tenemos que cuidarnos nosotros. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a nuestros familiares y cuidamos el entorno. O sea, sí, es fácil decir, no, el bloque 2 se cierra para bajar los casos positivos. O sea, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, tú dices, cierra el bloque 2. Eso va a bajar lo positivo. Esto es en salud. Pero, ¿y los no asalariados? Por eso te digo que es un balance. Es un balance, o sea, no podemos estar... o sea, no hay nada que tú puedas decir perfecto. Hay países, por ejemplo, yo te lo decía al inicio, un Israel, que le fue bien en su primera fase, y otros países que le ha ido bien, y cuando comienza el proceso de apertura económica, comienzan a subir los casos. Pero es que no podemos estar cerrados por siempre. Claro, tenemos que irnos adaptando, hay que ajustarse, hay que haciendo los ajustes. No hay nada escrito, no hay un manual del manejo de una pandemia como esta, no existe. Lo que existe son casos, en algunos más exitosos, otros menos exitosos, dependiendo del país, dependiendo de la gente, de su cultura, pero no hay nada escrito. Claro, presidente, vamos a ir a otro cambio. Mire, me queda también pendiente el tema de la ley seca. Muchos están pidiendo que regrese la ley seca y nosotros no podemos dejar de mencionar, porque yo creo que es un hecho conocido, que en Panamá hay un problema con el tema de bebidas alcohólicas. No de ahora, recuerdo que en su momento el Procurador General de la Nación decía, aquí vamos a tener un problema y usted ha visto el tema de fiesta. Presidente, las personas no le tienen miedo al COVID. Aquí nosotros hemos visto cosas y comportamientos increíbles y extraordinarios. Me gustaría saber qué piensa de eso y dejo esta pregunta en el tintero, presidente, porque yo creo que usted esa respuesta no las debe. ¿Por qué el presidente de la República, Laurentino Cortizo, saca a la ministra de Salud, Rosario Turner, cuando había un pensamiento o tal vez en la práctica de que la ministra estaba haciendo un buen trabajo? Yo creo que esa respuesta los panameños están esperando a la presidente y usted nos va a dar esa respuesta, pero lo hará cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara desde Tonosí, hablando en exclusiva con el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Presidente, dejo el tema de la ley seca para el final del bloque y me voy puntualmente a esta pregunta que creo que es una deuda que se tiene con los panameños. La ministra Rosario Turner sale de una manera, no el qué, sino el cómo. Nos aclara primeramente si usted realmente la despide o ya la ministra estaba pidiendo salir. El tema de esta pandemia, o sea, manejar la pandemia tiene un enorme desgaste. Pero enorme, para un ministro de salud. O sea, la responsabilidad, obviamente la del presidente también, el peso que uno lleva, no solamente en el tema salud, el tema social, el tema económico. Es grande, presidente. Es enorme, pero bueno, ese es el destino y eso, bueno, es el destino, es un reto monumental. Pero en el caso de la ministra Turner, Rosario hizo un buen trabajo. ¿Y por qué sale?
el desgaste es enorme, es enorme. Entonces, en un determinado momento, yo no voy a entrar en detalles personales de ella, ella es una tremenda hija también, un gran ser humano y una gran profesional, pero su desgaste, desde el punto de vista del trabajo, la intensidad con que ella trabajó, llegó un momento que yo sentí que era preferible hacer un cambio. Ella nos va a estar ayudando en una asesoría en el Ministerio de Desarrollo Social, estamos eso hablándolo casualmente el lunes, para manejar el tema vinculado a primera infancia y estar más pendiente del tema de albergues y de giras en el país, desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social. Pero ella, yo no puedo decir, mentiría si te digo que perdió el liderazgo. Rosario tiene su liderazgo ganado. Además es una gran persona. Lo hizo para ayudarla. Usted como presidente se dio cuenta sí, que ya no podía más. Sí, o sea, es que el desgaste es enorme. Es enorme. Entonces, en ese momento decidí que era prefería eso. E incorporarla a otras tareas que son muy importantes. O sea, el tema de primera infancia es sumamente importante. El tema de estar pendiente de los albergues, también importante, y especialmente vinculado, o sea, en momentos de pandemia, todavía mucho más importante. Claro que sí. Estar pendiente de los albergues. Presidente, quiero aprovechar este bloque porque ya tenemos dos bloques un poco cortos. Mire, yo decía al inicio de la entrevista que usted había prometido dos cosas cuando usted asume las riendas de este país. Uno, el letargo económico, se lucha contra eso, ya vemos la caída de los ingresos. Y lo siguiente era el tema de la corrupción, pero dentro de todo lo que ha pasado y dentro de la pandemia han venido temas como ventiladores, lavado de ropa de los hoteles, hospitales, gel alcoholado, drones en Coclé. O sea, todo esto, presidente, de una u otra manera enturbia porque lo hace. Y yo creo que aquí el tema de credibilidad, el tema de transparencia, tiene que ser el norte de todo gobierno, porque si perdemos la credibilidad de los panameños, entonces vamos a estar en un serio problema. ¿Hacia dónde apunta realmente para esclarecer a la población panameña que las cosas se están haciendo bien? Las cosas tienen que hacerse bien. O sea, hay cero tolerancia a la corrupción y el equipo lo sabe. Lo que yo sí solicito es, en casos donde hay evidencia de un acto de corrupción, que por favor, lo mejor que puedan hacer por un país, evidencia, óigame, está el Ministerio Público, presenten la denuncia formalmente, porque eso nos ayuda a nosotros, a mí me ayuda. O sea, es bien importante el tema el tema de transparencia y el tema de corrupción, es cero tolerancia al tema de corrupción, cero. Presidente, cuando usted abre las redes sociales, y lo digo porque las leo bastante, sale un sinnúmero, una lluvia de críticas diciendo, y eso que no hemos hablado, presidente, del tema de los puntos, que veo que ha bajado usted un par de puntos ahí de popularidad en el primer año de gobierno, pero hay muchas críticas, otro acto de corrupción, no creemos esto. O sea, por eso decía, hay una cosa que es percepción y otra cosa que es realidad, pero ambas son importantes, importantes para que la gente diga, ese dinero que está allí se está utilizando en lo correcto. Esta otra acción, que es este otro proyecto que se está dando este dinero, se está utilizando en lo correcto, pero las personas no están sintiendo eso, presidente. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar eso? Rendir cuentas. Rendir cuentas es lo más importante. O sea, que se le rinda cuenta al ciudadano de cómo se está utilizando los recursos. Y eso es fundamental. ¿Usted no ha visto nada turbio ahorita mismo, presidente, como mandatario? Yo no puedo decir que no he visto nada turbio porque no puedo tener ojos en cada funcionario o en cada empresario, porque vuelvo y repito, volvemos a la doble vía. O sea, a mí me gustaría tener ojos en cada funcionario y en cada empresario. Porque estamos hablando de dos. Entonces, si tienes a una ciudadanía que está pendiente, especialmente ahora, la mejor forma de ayudar es donde ve un acto de esa naturaleza, tiene prueba, que nos ayude a armar un caso. Esa es la mejor forma de ayudar al país y de ayudar a nosotros. O sea, porque de nada vale, por ejemplo,
decir algo y no tener una prueba que nos sirva a nosotros para armar un caso, que sea un buen ejemplo. ¿Me explico? O sea, eso nos ayudaría mucho. Presidente, ley seca, ¿está en su mente el volverla nuevamente a aplicar por ser tal vez uno de los que propicia más esa salida, esa aglomeración de personas, ese contacto entre ciudadanos y que se pueda mitigar un poco la COVID-19? Mira, en este momento no, pero no se descarta. No se descarta, y vuelvo y repito, el proceso de toma de decisiones es el proceso que hemos estado utilizando con las instituciones de gobierno y del sector privado. Yo en este momento la respuesta es no, pero no la descarto. Presidente, su popularidad ha bajado 20 puntos en su primer año de gobierno. No sé si esto había pasado con otro presidente, no lo recuerdo. Yo no te puedo decir hablar de la popularidad porque no estoy en eso. O sea, el trabajo mío ahora mismo es tan delicado y tengo que estar enfocado en los múltiples temas que todos los días tengo. O sea, si yo me pongo a ver qué popularidad hay o qué dice las redes sociales, para eso yo tengo equipo. El trabajo mío es enfocarme en esta misión, que es una enorme misión inédita que ningún panameño ha vivido. Aprovecho, presidente, el Bank of America dice que la caída del Producto Interno Bruto de Panamá será de menos 10%. En el 2020. Exactamente, estamos hablando de un número muy importante. Sí, para el 2020, pero se te olvidó decir ahí que también en ese mismo informe dice que para el 2021 es de 5.5. O sea, que el informe del Bank of America, en efecto, o sea, las economías del mundo, con lo que ha pasado, vamos a tener un decrecimiento, eso del 10% sí, pero te da la esperanza, y el mismo informe del Bank of America te dice, pero Panamá va a tener ese crecimiento del 5.5. Pero ¿qué te dice ese informe? Por las acciones rápidas del gobierno. Si lo lees te dice, las acciones rápidas del gobierno nos permiten poder indicar que Panamá puede tener ese crecimiento en el 2021. O sea, contrario a otros países de la región. O sea, que le da una evaluación bien positiva, esperanzadora a Panamá. O sea, sí, el 2020 por supuesto. O sea, del gobierno, un decrecimiento, las empresas van a tener un decrecimiento, o sea, todos vamos a tener, la economía del mundo, un decrecimiento. Pero en el caso de Panamá, vuelvo y repito, te dice, hay esperanza, un crecimiento del 5.5 en el 2021. Y te lo repito, por las acciones rápidas del gobierno. Presidente, y hablando de eso, ¿quién lidera toda esta reactivación económica? ¿El ministro Alexander o el ministro Rojas? No, aquí hay un equipo, el que lidera todo es el ministro Alexander. La experiencia del ministro Alexander es sumamente importante. O sea, el respeto que se le tiene al ministro Alexander es enorme. Al final, obviamente, yo estoy muy pendiente también del tema, no solamente salud, del tema social, sino también el tema económico. Nos reunimos con frecuencia, consultamos, se prepara el plan de reactivación en esta fase 1. El programa contempla el apoyo de todos los Panamá, de todas estas empresas, la banca, la construcción, el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Contempla el presidente más cambios en su gabinete o por el momento no? Por el momento no. Siempre hay ajustes. Hay algunos pendientes allí, algunas gobernaciones, pero así cambios radicales no. Presidente, yo quiero tocar un poquito este tema porque ha llamado mucho la atención de los panameños. El tema de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Aquí hay muchas aristas, hay una autorización que da el ministro Sucre, precisamente cuando en Estados Unidos se había esta investigación sobre lavado de dinero, algo muy importante, y hemos visto cómo se ha desenvuelto todo este tema, los hijos del expresidente hoy en día presos en Guatemala. Puntualmente, sus consideraciones en torno a este tema. El gobierno de Panamá dio autorización para que ellos regresaran al país a sabiendas que había una investigación de Estados Unidos. Bueno, déjame decirte algo bien claro. Primero, panameños solicitaron entrar a su país y se inicia un proceso que pasa, obviamente, Ministerio de Salud, Relaciones Exteriores, Migración, y se alerta al Ministerio Público.
ese proceso se inició, se cumplió y cuando se cumple después de un par de semanas, entonces se le autoriza a uno a que regrese a Panamá. Pero el proceso fue transparente. Se desconocía de la investigación. ¿Perdón? Se desconocía de la investigación de lavado de dinero en Estados Unidos. Sí, se desconocía. Recuerden, también tienen casos pendientes en Panamá. También hay casos pendientes en Panamá. Lo que se hizo es el proceso de los vuelos humanitarios, de que cumplieran con todos esos procesos para evitar los problemas que han podido tener. Y tomó alrededor de 2 semanas. O sea que fue un proceso donde se alerta al Ministerio Público, están solicitando fulanito de tal, un permiso, un vuelo humanitario. Cuando se acabó el proceso, inclusive se le notifica que hubo hasta un cambio de fecha al Ministerio Público, cumplieron y se les dijo puede entrar, pero se hizo de una manera transparente. Ahora, ¿se quería hacer para que ellos también cumplieran aquí por los casos que están pendientes o como una ayuda humanitaria, presidente? ¿Cómo se da esto? Desde el punto de vista de panameños, se hizo todo el procedimiento para que pudiera entrar. En este caso, obviamente, a sabiendas de que hay unos casos pendientes en el Ministerio Público. Por eso es que están las notas al Ministerio Público y la respuesta del Ministerio Público. Ahora, ellos están ahora pendientes de la juramentación en el Parlacén también. No te podría decir esos detalles. No manejo el detalle de lo que están haciendo allá personalmente. Claro que sí, es un caso que llama poderosamente la atención, presidente. Voy a pasar también este tema. Panamá desiste de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, eran 310 millones de dólares, pero se va a dedicar eso obviamente, a la salud, que es lo que se necesita, ¿no? O sea, nosotros estábamos muy interesados cuando iniciamos gobierno en realizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eso era en junio del 2022. Sin embargo, Panamá requería primero una cantidad de millones para iniciar la construcción de infraestructuras deportivas. Entonces, se le solicita al Ministerio de Economía y Finanzas si los recursos en este momento están, pero el otro problema era el salud. O sea, ¿cómo vamos nosotros a licitar esos proyectos de infraestructura deportiva, sabiendo que la mayoría están en la provincia todos están en la provincia de Panamá, con el problema, por ejemplo, que tenemos nosotros con el COVID-19? Entonces lo que se decidió allí era decirle al equipo que está manejando el tema de estos Juegos Centroamericanos del Caribe, decirle, uno, que esos recursos que son ahora mucho más limitados, se van a utilizar en el tema de salud. Y anunciarle al Comité Olímpico Panameño y a los organizadores de estas Olimpiadas, de estos Juegos, de que Panamá no va a proceder con esos juegos. No hay manera de que nosotros con el COVID podamos tener listo y utilizar recursos que no tenemos en esas infraestructuras deportivas. Yo estaba muy entusiasmado al inicio de gobierno con esos juegos, personalmente, pero no hay manera de que nosotros podamos cumplir. Entonces preferimos de antemano decirle, hey, no podemos. Claro, presidente, y este tema que no puede quedar por fuera, mecanismo global COVAX de la OMS. Esa vacuna. Exactamente, no podemos dejar pasar esta oportunidad para hablar de un tema donde ahorita mismo todos los países del mundo tienen sus ojos puestos en cuál es la vacuna, quién la vende, cómo la pueden adquirir, qué estamos haciendo nosotros como panameños. Mira, aquí en Panamá hay un grupo de científicos, doctores, donde está el doctor Ortega, panameño, de La Chorrera, un buen científico vinculado al tema de vacunas, el doctor Sáenz Llorens, que está ahora en ese grupo que se llama El Consorcio, que me estoy reuniendo con ellos esta semana. Ese grupo está manejando, viendo desde el punto de vista técnico, analizando una serie de vacunas que están en proceso, fase 1, fase 2, más bien fase 2, están analizando. Nosotros como gobierno tenemos un equipo de gobierno que está también viendo ese tema, lo liderizo yo. Ahí está obviamente el ministro de Salud, la viceministra, el ministro de Relaciones Exteriores, la viceministra de Relaciones Exteriores. Y en el caso particular, que no tiene que ver su institución, pero que conoce mucho del tema ese de medicamentos, la ministra de Gobierno.
Entonces, entre el consorcio y el equipo de gobierno va a haber un grupo de asesores. Allí donde va a estar, por ejemplo, le estamos solicitando al doctor Ortega, le estamos solicitando al mismo doctor Sáenz Llorens, que está ahora mismo en el tema de vacuna. Le vamos a solicitar, por ejemplo, al doctor Sosa, que por favor nos ayude aquí como en este grupo, al doctor Pascale, o sea, tener un grupo que esté entre el consorcio que está ya manejando ese tema y el gobierno para tomar decisiones rápidas. Yo ayer tuve con el encargado del Programa Mundial de Alimentos, en el hub de humanitario en Howard. Y en ese hub humanitario existen todas las condiciones, todas, para que la vacuna a nivel regional llegue a Panamá y de aquí distribuirla, así como están distribuyendo, por ejemplo, ayer y antes de ayer, con aviones de la Fuerza Aérea de Canadá. Están distribuyendo equipo, insumos de COVID a diferentes países de la región. Tener a Panamá como el centro para la distribución de la región de la vacuna COVID. Entonces, esa es una tremenda oportunidad que tiene Panamá, no solamente para poder tener acceso, sino también para poderle servir a la región. Claro que sí, y ojalá que eso llegue pronto, presidente, porque lo necesitamos. Termino con esto, son tantas preguntas. Pero espérate, fíjate tú algo, dentro de todo esta tragedia de este virus que ha sido, hay más de 600.000 fallecidos en el mundo, o sea, es terrible. Que nosotros hoy estemos a 4 o 5 meses de la pandemia, estemos hablando de vacuna, es una esperanza. Porque, por ejemplo, me puse a averiguar, la vacuna que más rápido salió, tomó 4 años, la de la papera. O sea que hablar en este momento de que hay una vacuna, la de Oxford, esa de AstraZeneca, la de Moderna, o sea, a mí personalmente, y estoy seguro que al resto, en un momento tan corto, decir, hay la posibilidad de tener una vacuna. Obviamente después tiene que fabricarse, se habla de septiembre, octubre, la de Oxford, pero eso nos tiene que dar a nosotros una esperanza. Para el mundo es importante una vacuna que sirva. Y lo importante es que haya una competencia buena de diferentes vacunas que pueden ser efectivas. Presidente, termino con este tema porque no puedo dejar de preguntarle el tema de la seguridad. Aquí los maleantes no le tienen miedo al COVID. Estamos viendo más de 30 homicidios solamente en el mes de julio y voy a presentar el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. Estamos viendo una fuerza pública muy afectada por este virus, exactamente. Entonces no sé si una cosa está compensando a la otra. No. ¿Qué hacer en materia de seguridad, presidente? El tema, por ejemplo, voy primero con las unidades de la fuerza pública afectada. Ese contacto que ellos tienen, o sea, porque en efecto, y mencionaste en la entrevista, el panameño, tú lo mencionaste y yo lo voy a repetir, ha perdido el miedo. Y nosotros sí le debemos tener, cónchole, no sé si la palabra es miedo, pero tener que cuidarnos, porque este virus es muy traicionero. Entonces, ese contacto que tiene la fuerza pública, Senafront, el Senan que está, o sea, volando y llevando las megabolsas a las comarcas, la policía, por ejemplo, en los retenes, en las noches, o sea, los expone mucho. El tema de seguridad, mucho de lo que está pasando, no todo, pero gran parte de lo que está pasando, es el tema vinculado al crimen organizado y narcotráfico. ¿Cómo uno sabe? Bueno, por la cantidad de droga que se está incautando en Panamá. O sea, el año pasado fue un récord histórico en captura de droga. El año pasado fue un récord histórico. Este año está superando el del año pasado. Entonces, cada vez que tú ves estos casos de estas capturas de droga, estos movimientos, tanto en el Pacífico como en el Caribe, al final hay ajustes de cuentas. Y ahí es donde vienen esos temas. Entonces, que hay que hacer ajustes, sí, hay que hacer ajustes, se están ahora aumentando mucho los operativos con el Ministerio Público, la relación que hay con otros países es buena,
en el tema de crimen organizado. Hay una relación muy fluida con varios países que trabajan muy bien con la fuerza pública, especialmente con el Senan y Senafrón. Pero mucho es tema de narcotráfico, mucho narcotráfico. Claro que sí, que hay que atacar definitivamente. Que tienes que atacar. Claro que sí. Presidente, queremos agradecerle por esta hora completa, respondiendo esas quejas que son importantes y esas respuestas que el panameño necesita escuchar del presidente de la República. Hay un largo camino todavía y como panameños nos toca a todos apostar por hacer nuestro trabajo y no navegar contra la corriente solos, hay que hacerlo en conjunto. Y presidente, el trabajo suyo hoy, lo que usted siembre hoy, es lo que va a cosechar como mandatario de esta nación en el día de mañana. Así que mil gracias por habernos cedido esta entrevista en exclusiva aquí precisamente desde Tonosí, el mandatario de la nación en Cara a Cara. Muchas gracias, Orca.